Buenas. Bueno, vamos a continuar entonces. Recuerden que en la clase anterior habíamos terminado de ver la organización del sistema nervioso. Lo habíamos dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Así que ahora vamos a ver un poquito de generalidades del sistema nervioso. Más que nada es como un repaso, porque recuerden que esto ya lo habíamos visto en primer era, la mayoría de las cosas, y otras las vamos a agregar ahora para que quede más completa, digamos, la parte de neuro. Así que vamos a ir entonces a nuestro tema de hoy. Recuerden que esto entonces ya lo habíamos dado en primer era, que es cómo estaba formado el tejido nervioso. Cuando estudiamos, antes de ver potencial de acción, me acuerdo que habíamos visto este tema. Recuerden entonces que el tejido nervioso lo podemos dividir de la siguiente manera. Lo podemos dividir en un tejido parenquimatoso, que recuerden que el parénquima es la parte funcional que tiene un tejido. Obviamente el tejido parenquimatoso va a estar formado por las neuronas, ¿tá? Y después vamos a tener el tejido de sostén. Acuérdense lo que yo ya les había dicho, que el tejido nervioso no tiene tejido conectivo en su interior que pueda funcionar a modo de estroma, por ejemplo, que lo va a sostener. Así que el tejido de sostén que vamos a tener acá en el tejido nervioso es la neuroglía, o también llamadas células de la glía. Acuérdense que vamos a tener diferentes células que van a formar parte de la glía o de la neuroglía. Por ejemplo, habíamos hablado la otra vez de los microcitos, o también llamada microglía, que recuerden que son los macrófagos de este sistema nervioso. La microglía, por ejemplo, o microcitos, se encuentra ubicado en el sistema nervioso central y tiene, por ejemplo, como les dije, la función de macrófagos, es decir, se va a encargar de la fagocitosis de todo lo que sean partículas extrañas. ¿Tá? Pueden ser virus, bacterias, pueden ser incluso glóbulos blancos que no tendrían que estar ahí en el sistema nervioso. Y también se encargan de producir citoquinas, ¿tá? Principalmente interleuquinas. Otra de las células de la glía que vamos a tener son las células ependimarias, ¿tá? O si quieren también le pueden llamar ependimoglía, que se encuentran ubicadas en el sistema nervioso central. La función que va a tener entonces la ependimoglía, recuerden que era revestir las cavidades, ya sea internas o externas del sistema nervioso central. Por ejemplo, en histología, cuando ustedes vieron el preparado de médula espinal, fíjense que en el centro de la médula espinal tienen el conducto del epéndimo que reviste la parte interna entonces del conducto raquídeo, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a ver que se va a encargar de la síntesis del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En realidad es muy poca cantidad, porque ya vamos a tener que estudiar que el líquido cefalorraquídeo principalmente es sintetizado por los plexos coroideos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver, ¿no? A ver, espérenme un segundito. Ahí está. Perfecto. Eso sería entonces en cuanto a las células ependimales. Otra de las células que vamos a tener como formando parte de la neuroglía, recuerden que van a ser los astrocitos, o también llamada astroglía. También se encuentran ubicadas en el sistema nervioso central y vamos a tener dos tipos de astrocitos, los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos, que se diferencian más que nada a nivel histológico, pero bueno, la función que van a tener estos astrocitos es que van a funcionar a modo de sostén de las neuronas, como si fuera tejido conectivo. Recuerden, como les dije recién, el sistema nervioso no tiene mucho tejido conectivo que podamos tener como estroma. Así que los astrocitos son los que se van a encargar de este sostén. Y también van a formar la barrera hematoencefálica. Ya vamos a ver que las vendrían a ser como, ¿vieron los terminales sinápticos que tiene una neurona? Bueno, los terminales sinápticos de los astrocitos, por ejemplo, se les llama pies chupadores, ¿ah? Ya lo vamos a estudiar, y la unión
entre estos pies chupadores de los astrocitos, van a formar la barrera hematoencefálica, para que solo las sustancias más importantes puedan llegar a la neurona, lo que serían los nutrientes, ¿está? Pero aquellas sustancias tóxicas que puedan dañar a la neurona, en general no van a poder atravesar la barrera hematoencefálica, ¿tá? La mayoría, hay otras que sí, ¿tá? Otra de las células de la glía que vamos a tener, recuerden que son los oligodendrocitos, ¿tá? O le pueden llamar también oligodendroglía, están localizados en el sistema nervioso central, y recuerden que van a formar las vainas de mielina de los nervios. Las que van a tener las mismas funciones son las células de Schwann, que también forman la vaina de mielina de los nervios, pero en el sistema nervioso periférico. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando lo hemos estudiado esto en primer era, recuerden que las vainas de mielina que vamos a tener rodeando los nervios pueden estar formadas por fosfolípidos, tales como la esfingosina, la esfingomielina y los ganglios cerebrósidos. Y recuerden que la función que tenían las vainas de mielina era aislar eléctricamente al nervio. Nosotros ya estudiamos en primer era que había factores que me podían modificar la velocidad de conducción del nervio, ¿tá? Teníamos el factor de longitud o lambda, y el factor de tiempo o factor tau, ¿tá? Recuerden que dentro de lo que era el factor de lambda o de longitud teníamos a la vaina de mielina, ¿tá? Recuerden que en las vainas de mielina no va a ocurrir potencial de acción, sino solamente en el espacio que había entre las vainas de mielina, que eran los nódulos de Rambier, ¿está? Así que yo, por ejemplo, acá en este dibujo les hice un corte longitudinal del nervio, donde se ven justamente los nódulos de Rambier, y después acá al lado le hice un corte transversal, o sea, horizontal del nervio, en donde ustedes ven que ya sea la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico o el oligodendrocito en el sistema nervioso central, van a dar como varias vueltas alrededor del nervio formando la vaina de mielina, ¿está? Recuerden, cuanto más vaina de mielina tenía un nervio, mayor diámetro, y esto hacía que la velocidad de conducción también sea mayor, ¿está? Ya vamos a volver a estudiar los tipos de fibras nerviosas. Lo vamos a clasificar en mielínicas y amielínicas, como ya habíamos hecho en primera era, para ver algunas características que también acá en neuro nos interesan, ¿está? Así que eso sería entonces en cuanto a cómo está formado el tejido nervioso. Vamos a ir específicamente al estudio de las neuronas. Recuerden, esto también es tema de primera era, así que bueno, algunas cositas van a ver que sí son nuevas, que le vamos a agregar, pero la mayoría son cosas que ya dimos. Recuerden, como les dije hace un ratito, las neuronas van a formar el tejido parenquimatoso de la parte parenquimatosa del tejido nervioso, digamos que son las unidades funcionales del sistema nervioso. En cuanto a algunas características que tienen las neuronas, lo primero que vamos a decir, que también lo dijimos en primera era, es que son células excitables, o irritables, como ustedes le quieran llamar. Es decir, que van a producir una respuesta ante un determinado estímulo. Recuerden que ese estímulo, ya vamos a repasar, que pueden ser cambios de voltaje en la membrana, o puede ser alguna sustancia química como un neurotransmisor, ¿tá? Es decir, el estímulo puede ser voltaje o puede ser un ligando, ¿tá? Y la respuesta que vamos a tener, ya vamos a ver también, bueno, ya lo saben, que va a depender de en qué parte de la neurona estemos. Si estamos en el soma neuronal, va a ser un potencial electrotónico, no un potencial de acción. Ahora, por ejemplo, si estamos en un axón, va a ser un potencial de acción, ¿no? Tenemos más o menos unos 1000 millones de neuronas en todo el sistema nervioso, o un billón de neuronas, como ustedes le quieran llamar. 1000 millones o un billón es exactamente lo mismo. Y acá está lo más importante, que ahora sí lo vamos a estudiar en neuro. La mayoría de las neuronas no se van a regenerar porque no tienen mucha mitosis, o sea, su tasa de mitosis es baja. Lo que sí podemos ver, y eso lo vamos a ver en el sistema nervioso periférico, es que los axones sí se pueden regenerar. Entonces,
Cuando hablo de regeneración, puede llegar a haber regeneración axonal, pero no neuronal completa. O sea, vamos a repasar enseguida. Por ejemplo, acá tenemos el soma de la neurona. Este es el soma. Entonces, si el soma de la neurona es el que se destruye, no, esa neurona ya no se va a poder regenerar, porque justamente en el soma es donde está la parte metabólica de la neurona, donde está el núcleo. Ahora, si el que se llega a lesionar es el axón, por ejemplo, a esta altura, la parte del axón que se destruyó se va a desaparecer y va a aparecer un nervio nuevo. Eso sí puede llegar a pasar, pero ya les voy a aclarar que puede ser solamente el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es muy poco probable que haya regeneración de los axones, ¿no? Pero ya lo vamos a discutir en un ratito. Como ven acá en este dibujo, en cuanto a las partes de las neuronas, recuerden que vamos a dividirlas en el soma neuronal y las prolongaciones. A ver, las dendritas, no, lo que se pregunta Tatiana es si las dendritas también se pueden regenerar. En realidad los libros dicen los nervios, que los nervios se pueden regenerar, pero el profe explicó en clase que solamente los axones de los nervios son los que se pueden regenerar, no las dendritas, ¿está? Así que bueno, sería eso. Y solamente en sistema nervioso periférico, no en sistema nervioso central, ¿está? Eso también es otra aclaración. O sea, si tenemos que resumir, en general, las neuronas no se van a regenerar. Si se destruye una neurona o un nervio, puede haber regeneración solo en el sistema nervioso periférico del axón y puede ser que se llegue a recuperar la función de ese órgano o a veces no. O sea, va a depender de cuán grande sea la lesión. Y ahora vamos a ver qué va a pasar en ese axón si es que se llega a lesionar. ¿Está? De nada, de nada. Entonces, en cuanto a las partes de las neuronas, recuerden que tenemos el soma y las prolongaciones. En el soma neuronal, recuerden que también le pueden llamar cuerpo o pericardio. Fíjense, vamos a marcarlo acá como hicimos recién. Entonces tenemos esta parte, que sería el soma neuronal, y después tenemos las prolongaciones. Por ejemplo, acá tenemos al axón, donde a su vez se encuentra dividido en tres partes, que son el cono axonal, el axón propiamente dicho o fibra axonal, y el terminal sináptico. Y después, otra de las prolongaciones que tenemos que estudiar, como ven acá, son las dendritas, ¿está? Así que, fíjense que ahí hemos marcado todas las partes que va a tener una neurona. En el caso del soma neuronal, también le podemos llamar cuerpo o pericardio, y como les dije hace un ratito, va a ser la porción metabólica de la neurona. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran todas las organelas que va a tener esta neurona. Por ejemplo, tenemos el núcleo, así que ahí tenemos el material genético, las mitocondrias, que al sintetizar ATP me van a aportar la energía que necesita esta neurona para funcionar, para su metabolismo. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso, así que piensen que en el núcleo podemos hacer síntesis de ADN y de ARN mensajero. En el retículo endoplásmico rugoso podemos sintetizar proteínas. Vamos a ver que esas proteínas pueden ser neurotransmisores o pueden ser sustratos para que en otro lado, que es el terminal sináptico, se sintetice el neurotransmisor. Pueden ser esas dos opciones. Así que, en el caso del retículo endoplásmico rugoso, va a estar rodeando al núcleo y lo vamos a ver al microscopio óptico como unos gránulos basófilos, o sea, de color azul, como una nube de color azul rodeando al núcleo, que a ese retículo endoplásmico le vamos a llamar cuerpos de Nice, ¿no? Es característico en las neuronas. Por ejemplo, en histología nos mostraban las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Bueno, y ahí veíamos esos cuerpos de Nice. Como les dije, el retículo se va a encargar de la síntesis de proteínas, que puede ser un neurotransmisor o el sustrato que luego se va a convertir en un neurotransmisor. Vamos a tener el complejo de Golgi también, que si hay alguna neurotransmisor o sustrato que haya que almacenar, lo vamos a almacenar en vesículas citoplasmáticas. Y también
vamos a tener el citoesqueleto. El citoesqueleto del soma neuronal va a estar formado por filamentos intermedios, por microtúbulos y por microfilamentos. Vamos a ver que si estamos en el axón, el citoesqueleto que vamos a tener es diferente al que hay en el soma neuronal. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las funciones que va a tener el soma neuronal? Obviamente, por las mitocondrias, la producción de energía para el metabolismo de esta neurona. Como les dije, síntesis de sustratos para la formación de los neurotransmisores o síntesis de neurotransmisores. Entonces, ya vamos a ver que lo que puede ocurrir es que en algunos casos el neurotransmisor se sintetiza en el soma neuronal y luego es transportado hacia el terminal sináptico para almacenarse ahí. ¿Ah? O si no, puede pasar que los sustratos para formar el neurotransmisor se sintetizan en el soma, son transportados hasta el terminal y en el terminal se sintetiza el neurotransmisor. ¿Ah? Esas son las dos opciones que podemos tener. Ya la vamos a volver a repasar. Así que como les puse acá, lo más común es que el soma sintetice los sustratos y el neurotransmisor se sintetice en el terminal. Y lo más raro es que se sinteticen neurotransmisores en el soma, sobre todo cuando son aminoácidos. Hay algunos neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, que es un aminoácido, así que no necesitamos sustrato, ya está el aminoácido sintetizado, después va al terminal. Como ya sabemos, acuérdense que el soma neuronal no tenía potencial de acción. Ya vamos a repasar enseguida que tiene potenciales electrotónicos, como el PEPS, que era el potencial excitatorio postsináptico, y el PIPS, que era el potencial inhibitorio postsináptico. Recordemos también que el potencial de membrana en reposo del soma no es de 90 milivoltios, no es de menos 90 milivoltios, sino que es de menos 65 milivoltios. Fíjense que no es tan negativo, ya vamos a repasar por qué, y no tenía potencial umbral. Así que no tiene potencial de acción por ese motivo. Les adelanté ahora, pero bueno, ya lo dimos en primera, sin embargo igual lo vamos a repasar ahora, porque es de neuro también. Recuerden, aparte del soma neuronal, vamos a tener a las prolongaciones, es decir, axones y dendritas. En el caso de las dendritas, vamos a decir que es la porción sensitiva de la neurona. Acuérdense que una neurona puede o no tener dendrita. Van a ver que sí o sí una neurona tiene que tener axón, que es un axón. Y dendrita puede tener o no. En el caso de que tenga dendrita, puede ser una, dos, miles. ¿No? Eso va a depender del tipo de neurona del que estemos hablando. Así que la dendrita puede estar o no presente en la neurona, y puede ser una, puede ser muchas. Recuerden que las dendritas se van a encargar de captar estímulos que pueden venir de diferentes partes del organismo o del exterior. Como les dije acá, pueden ser dos tipos de estímulos, externos o internos. Ya habíamos dicho en la clase anterior que, por ejemplo, estímulos externos son los que van a venir del entorno, como por ejemplo, la luz que en este momento está entrando por mi pupila y va a llegar a mi retina, o sea, a través de la visión. Por ejemplo, algún aroma, algún olor que, por ejemplo, ahora yo en este momento, por mi nariz, por mis fosas nasales, está ingresando el olor a la hierba del mate, ¿está? Recuerden que va a impactar en los receptores que tengo en mi bulbo olfatorio y ahí se van a transmitir, ¿no es cierto? Va a ser un estímulo nervioso que va a llegar a alguna parte del sistema nervioso central. Por ejemplo, la temperatura. En este momento, mi mate, por ejemplo, está caliente y esa temperatura está siendo captada por receptores sensitivos que tengo en mis dedos, por ejemplo. El sonido. ¿Está? En este momento, por ejemplo, ustedes están escuchando mi clase gracias a la activación de receptores que tengo en mi oído interno, por ejemplo. ¿Está? Fíjense que son todos estímulos que vienen de nuestro entorno y que son captados por receptores sensitivos. En primera, yo no les pude explicar, obviamente, porque no era el tema, no les pude explicar cómo funcionaba un receptor sensitivo. Bueno, en neuro sí, tenemos que saber
específicamente cómo es la estructura de un receptor, qué tipo de estímulos capta, que habrán visto, pueden detectar luz, calor, algún aroma, una sustancia química, eso ya lo vamos a estudiar. ¿Ya? Acá les puse, por ejemplo, ejemplos de receptores como los varoreceptores arteriales, que ustedes conocen, de aorta y de carótida, receptores de temperatura, quimioreceptores arteriales, algunos ustedes ya conocen. ¿No? Recuerden también que los estímulos pueden venir del interior del organismo, como por ejemplo, en este momento, si yo estoy moviendo el brazo, se está produciendo rotación en las articulaciones, y esa rotación articular es captado por receptores, como por ejemplo los corpúsculos de Pacini. No importa ahora, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en este momento, si yo estoy moviendo mis músculos, está en el vientre del músculo, va a haber receptores como los husos musculares, que van a captar el cambio de la longitud del músculo, por ejemplo. En los tendones de mis músculos están los órganos tendinosos de Golgi, por ejemplo, que captan la tensión que tiene mi músculo en este momento. Por ejemplo, si yo tengo alguna lesión en el interior del cuerpo, también va a haber receptores que captan la lesión y yo voy a sentir dolor. Y así vamos a tener diferentes tipos de estímulos que vienen de afuera o de adentro del organismo, que son captados por diferentes tipos de receptores sensitivos que nosotros tenemos que aprender. Ahora sí tenemos que aprenderlo más fino, ¿no? Pero ya vamos a llegar a ese tema. Una vez que el estímulo fue captado por un receptor sensitivo, se va a convertir en un impulso nervioso, y ese impulso nervioso se va a transmitir por esta dendrita, ¿está? Es decir, desde la periferia hacia el soma neuronal. Fíjense en el dibujo que tenemos acá, ¿está? Fíjense que yo la flechita la dibujé en este sentido, ¿no es cierto? Con otro color. ¿Ven? Dibujé que el impulso nervioso viene desde afuera de la neurona hacia el soma neuronal. El tipo de impulso nervioso que suelen conducir las dendritas es una señal aferente, sensitiva o aferente, generalmente. Bueno, acá hay una discusión. Fíjense que para mí, tantos axones como dendritas tienen potencial de acción, pero el profe dijo en clase que solo los axones tienen potencial de acción. O sea, en algunas partes dice eso, en otras partes cuando habla de dendritas, habla del potencial de acción. ¿Está? Así que, bueno, si él les pregunta, las dendritas no tienen potencial de acción, él dice que también tienen potenciales electrotónicos. ¿Está? Pero en otras partes de los temas habla del impulso nervioso, del potencial de acción que viaja por una dendrita, ¿no? Hay una discusión ahí. Si les pregunta específicamente, las dendritas, al igual que el soma neuronal, no tiene potencial de acción, así que esto no le digan, ¿tá? Díganle que tiene potenciales electrotónicos, ¿tá? En el caso de los axones, perdón, del axón, vamos a decir que es la porción conductora de la neurona. Siempre una neurona tiene que tener axón y siempre tiene un axón. Así que por eso hablamos del axón. Como les mostré hace un rato, fíjense que el axón va a tener tres porciones. El cono axonal, que es una dilatación al inicio del axón, la fibra axonal o el axón propiamente dicho, y después tenemos el terminal o botón sináptico, que es la dilatación final que suele tener el axón. Entonces, en el caso del cono axonal, como les dije recién, es la dilatación inicial del axón. Y recuerden que acá se inicia el potencial de acción, se produce el impulso nervioso. ¿Por qué? Recuerden que en primera era ya habíamos dicho que el cono axonal es el que más cantidad de canales de sodio tiene por centímetro cuadrado de superficie, ¿verdad? Si teníamos que ordenar el lugar que más canales de sodio tiene para que comience la despolarización del potencial de acción es el cono axonal. Después le siguen los nódulos de Rambier, ¿verdad? Son los que más canales de sodio tienen, por lo tanto va a haber mucho potencial de acción ahí. Primero, cono axonal. Segundo, nódulo de Rambier.
Si tienen que recordar los lugares que menos canales de sodio tienen, tenemos las vainas de mielina, la parte del nervio que está envuelto por vaina de mielina, ahí hay muy poquitos canales de sodio, y el soma neuronal también. El soma neuronal, ya vamos a ver, es muy grande, por eso tiene pocos canales de sodio por unidad de superficie. Así que los lugares que más canales de sodio tienen, por lo tanto, a ver, más potencial de acción, primero, cono axonal, segundo, nódulo de Ranvier. Los que menos canales de sodio tienen, primero, el nervio a la altura de la vaina de mielina, segundo, el soma neuronal. Así que ya vamos a estudiar que el cono axonal en el cono axonal se va a iniciar el potencial de acción, que luego se va a transmitir por el resto del axón. Fíjense que en segundo lugar vamos a tener la fibra axonal, o axón propiamente dicho, que su función va a ser la de transmitir o conducir el impulso nervioso en sentido ortodrómico o anterógrado. Recuerden que el sentido ortodrómico o anterógrado sería desde el soma hacia el terminal sináptico. Fíjense en el dibujito que les mostré acá hace un ratito, también les dibujé acá con la flechita, el sentido en el que va el impulso nervioso, ¿ven? Desde el soma hacia el terminal sináptico. Eso sería entonces el sentido ortodrómico o anterógrado. El tipo de impulso nervioso que se va a transmitir por este axón va a ser de tipo eferente, o generalmente suele ser motor. Otra de las funciones que va a tener el axón es el transporte de sustratos o de neurotransmisores, ¿no? Como les había contado hace un rato, que también va a ser en sentido ortodrómico o anterógrado, o sea, hacia el terminal sináptico, y esto va a ocurrir por medio del citoesqueleto. Puede ser entonces que este citoesqueleto lo que haga es, básicamente al contraerse, va a empujar las vesículas que ya tienen el neurotransmisor, puede ser, o los sustratos hacia el terminal sináptico para que ahí se sintetice el neurotransmisor. Fíjense que en el soma neuronal, el citoesqueleto que teníamos estaba formado por filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos. En cambio, acá en el axón tenemos filamentos un poco diferentes, microtúbulos sí coincide, pero vamos a tener quinesina o cinesina, que es el filamento más importante dentro del citoesqueleto del axón, por eso les puse en rojo, es lo que el profe considera. Y también vamos a tener neurotúbulos. Como les dije, el transporte de sustratos o de neurotransmisores va a ser a través de vesículas, que se formaron en el complejo de Golgi, en el soma neuronal. Ahora, si ustedes recuerdan, en primera habíamos dicho que había dos situaciones en donde un microorganismo o una toxina producida por un microorganismo puede viajar en sentido opuesto a el sentido ortodrómico. En ese caso hablaremos de, por ejemplo, el virus del herpes o la toxina tetánica. Recuerden que la toxina tetánica era producida por una bacteria llamada Clostridium tetanis. Entonces, el virus del herpes o la toxina producida por el Clostridium tetanis viaja en el sentido opuesto a lo habitual, es decir, en sentido antidrómico o retrógrado. Es decir, ingresan por el terminal o botón sináptico y se dirigen hacia el soma neuronal. ¿Tá? Recuerden que lo de toxina tetánica nosotros habíamos estudiado. ¿Ah? Por ejemplo, les recuerdo, es tema de primera, pero bueno, cuando nosotros, por ejemplo, nos pinchábamos con un clavo, vamos a suponer, yo estoy caminando, o agarro una bolsa de basura, vamos a suponer, y me pincho con un clavo, o me corto con un vidrio que tiene esta bacteria, esta toxina, la toxina ingresa por los terminales sinápticos de mis nervios sensitivos, en sentido antidrómico o retrógrado, llega hasta mis somas neuronales, en el asta anterior de la médula espinal. Recuerden que de ahí salía de mi soma
e ingresaba al terminal sináptico de las interneuronas, las interneuronas inhibidoras. Y ahí es donde, si se daña la interneurona inhibidora, mis alfa motoneuronas quedaban muy activadas y por eso yo tenía tetania en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, teníamos tetania a nivel del músculo macetero, que era el trismo, podíamos tener tetania en los músculos de las manos o en la planta de los pies, así que ahí teníamos un espasmo carpopedal, podíamos llegar a tener tetania en los músculos espinales de la espalda, por eso el paciente tenía opistótonos. Les recuerdo entonces que esto ya lo hemos visto como parte de músculo esquelético, pero para recordar. El virus del herpes no lo vamos a ver, así que no hay problema, pero el de la toxina tetánica sí ya lo hemos estudiado. Así que ahí, en el caso del virus o de la toxina, va en el sentido opuesto a lo habitual, ¿no es cierto? Y obviamente que es patológico. Por último, recuerden que vamos a tener el terminal sináptico, o también llamado botón sináptico, que recuerden que es la dilatación final del axón, y su función va a ser sintetizar neurotransmisores a partir de sustratos que llegaron desde el soma neuronal. Esto va a ocurrir generalmente en el citoplasma del axón. Hay una sola excepción, que hay algunas excepciones, como por ejemplo la adrenalina y noradrenalina, que terminan de sintetizarse dentro de la vesícula. Hay una primera parte que ya vamos a estudiar, que ocurre en el axoplasma, es decir, en el citoplasma del axón, y otra parte de la síntesis que ocurre dentro de la vesícula. Puede ser almacenamiento de neurotransmisores, como les dije, en vesículas citoplasmáticas, y finalmente cuando llegue el estímulo correspondiente, ese neurotransmisor se va a liberar por exocitosis. ¿Vale? Recuerden que el axón sí tiene potencial de acción. Tenemos que recordar que el potencial de membrana en reposo en la membrana del axón es de menos 90 milivoltios, y el umbral, recuerden que siempre está 20 a 30 milivoltios por encima del reposo, o sea, entre menos 60 a menos 70 milivoltios. Y una cosita más, acuérdense que yo acá les estoy hablando de terminales sinápticos, ¿está? No todas las neuronas van a tener terminales sinápticos, ¿está? Por ejemplo, cuando vimos el músculo esquelético, sí, teníamos el terminal. Pero acuérdense, si hablamos de sistema nervioso autónomo, o sea, simpático y parasimpático, acuérdense que no teníamos terminal sináptico, teníamos así varicosidades, que eran dilataciones a lo largo del axón. La función es la misma, así que no se preocupen, pero ya lo vamos a volver a estudiar ahora cuando veamos sistema nervioso autónomo. No todas las neuronas tienen terminales sinápticos, algunas tienen varicosidades, que la única diferencia es que no tienen la misma forma y que no están al final del axón, sino a lo largo del axón. En lo demás, tiene la misma función que ya estuvimos estudiando, la misma que el terminal sináptico. Perfecto. Entonces, eso era en cuanto al estudio de las partes que tenía una neurona. Vamos a ver ahora la clasificación de neuronas. Esto también es lo mismo que estudiamos en primera. Acuérdense que podíamos clasificar a la neurona, por ejemplo, una clasificación que acá no nos interesa era de acuerdo a la forma, que eso era en histología. Algunas neuronas, por ejemplo, tenían forma estrellada, como las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Otras tenían forma piramidal, como por ejemplo las de la corteza cerebral. Otras tenían forma de grano. Otras tenían forma como bulbosa, como las neuronas del cerebelo. O sea, había como varias formas, pero eso es más histológico. A nosotros nos interesa otras clasificaciones. Por ejemplo, de acuerdo al número de prolongaciones que tenga una neurona, la vamos a clasificar como monopolar, bipolar o multipolar. De acuerdo a la función que tenga una neurona, la vamos a clasificar como sensitiva, motora e integradora. Y de acuerdo al tipo de estimulación que produzca una neurona, vamos a clasificar a las neuronas en estimuladoras e inhibidoras. Recuerden que esas son las tres clasificaciones que a nosotros nos interesaban.
La que menos nos interesa, pero igual la vamos a dar, es de acuerdo al número de prolongaciones. Recuerden que una neurona es monopolar o unipolar cuando tiene una sola prolongación, y ya sabemos que sí o sí tiene que ser un axón. Por ejemplo, las interneuronas de la médula espinal. Fíjense, acá les hice un esquema de la única prolongación que tiene. Tenemos el soma y el axón nada más. En cuanto a las neuronas bipolares, recuerden que son aquellas que van a tener dos prolongaciones. Sí o sí, un axón, y por lo tanto la otra prolongación es una dendrita, como por ejemplo neuronas ganglionares, se llama, que tenemos en retina, por ejemplo. Después otras neuronas que tenemos en el oído, en la región vestibular. Acá tenemos, por ejemplo, el soma, de un lado el axón con el terminal y del otro lado la dendrita. Recuerden también que existen las neuronas pseudomonopolares, que se pensaban que eran monopolares porque parecía que tenían una prolongación. Después se descubrió que en realidad era bipolar, tenía dos prolongaciones, pero salían del mismo lado de la neurona, no de lados opuestos. ¿Ah? Pero recuerden, son bipolares también las neuronas pseudomonopolares. En tercer lugar, vamos a tener a las neuronas multipolares. Acuérdense que las multipolares tienen 3 o más prolongaciones. Sí o sí, tiene que haber un axón y pueden ser 2 o más dendritas, como por ejemplo el dibujo que le hice hace un rato y que también está acá. ¿Verdad? Las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, o motoneurona inferior también le podemos llamar. Ya cuando veamos la vía córtico-espinal, a esta neurona le vamos a llamar motoneurona inferior. Pero bueno, ya vamos a ver ese tema. De acuerdo a la función, recuerden que les dije que una neurona puede ser sensitiva, motora o integradora. La neurona sensitiva, acuérdense que es aquella que se encarga de captar estímulos. Por favor acá, corrijan, esto no significa sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Parece que sí. Eso significa sistema nervioso periférico, ahí me equivoqué. ¿Ya? Sistema nervioso periférico. Entonces, una neurona sensitiva capta estímulos del sistema nervioso periférico y el impulso nervioso lo transmite hasta el sistema nervioso central. Es decir, de afuera hacia adentro. Fíjense, les puse acá el ejemplo entre el sistema nervioso periférico, por ejemplo, donde está un músculo esquelético, y la médula espinal, que es el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, en el vientre del músculo tenemos un receptor sensitivo, como el uso muscular, se capta un estímulo desde el músculo, y el impulso nervioso viaja hacia la médula espinal. Recuerden que todo lo que sea sensitivo ingresa por el asta posterior de la médula espinal. ¿No? Todas las señales sensitivas o aferentes. Así que, por lo tanto, esta va a ser una neurona sensitiva. Acuérdense que el impulso nervioso, como ven en el dibujo, va de afuera hacia adentro, o sea, desde el sistema nervioso periférico hacia sistema nervioso central, o en dirección centrípeta. Es otra palabra que el profe puede utilizar. Centrípeta significa de afuera hacia adentro, como ven acá en el esquema. Por otro lado, vamos a tener las neuronas motoras, que hacen lo opuesto a las sensitivas. Su función es la de estimular a órganos o células efectoras que están ubicadas en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, podría ser la inervación de otra neurona, de fibras musculares, como estamos viendo acá en el ejemplo, o de glándulas. Eso es lo que dice acá en la luz. Neurona, o sea, puede hacer sinapsis con otra neurona que esté fuera del sistema nervioso central, con células musculares y por glándulas, o puede inervar a glándulas para que produzcan una secreción ya sea exócrina o endócrina. Como ven acá, en el ejemplo que les puse, todo lo que sea neurona motora va a salir por el asta anterior de la médula espinal, va a transmitir o conducir el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. O sea, de adentro hacia afuera.
o sea, en dirección centrífuga, que es otra palabra que el profe puede utilizar, ¿tá? Desde sin central a periférico, o de adentro hacia afuera, o en dirección centrífuga, como ustedes le quieran decir. Bueno, y salen por el asta anterior, que es lo que ya les había contado. Por último, para comunicar a las neuronas sensitivas con las motoras, vamos a tener a las neuronas integradoras, o también llamadas interneuronas, que siempre están en el sistema nervioso central, como ven acá. Así que este dibujito ya lo vamos a volver a estudiar con más detalle cuando veamos justamente la parte de reflejos, ¿tá? Así que por ahora tenemos neurona sensitiva, motora e interneurona, y esto, que ahora es como muy general, nos va a servir para hablar de reflejos, que son los que el profe toma en los orales, ¿tá? Pero bueno, ya vamos a... Por ejemplo, habrán escuchado que en los orales, del final también incluso preguntó que quería, no me acuerdo si era un chico o una chica la que le preguntó, pero le pidió que le describa cómo es un arco reflejo. Ya vamos a ver que un arco reflejo es casi lo mismo que estamos hablando acá, porque tiene que ver con músculo esquelético, ¿tá? Pero ya les voy a enseñar eso, y básicamente es así como vemos, ¿no?, el arco reflejo, ¿tá? Pero bueno, o reflejo miotático, es parecido a esto que ven acá, porque se relacionan los tres tipos de neuronas, ¿no? Ya vamos a llegar a ese tema. Así que esa era la segunda clasificación de neuronas, donde clasificamos las neuronas de acuerdo a su función. Así que clasificación poco importante, la segunda más importante y la más importante de todas, porque me muestra el mecanismo de acción que va a tener una neurona, es clasificar el tipo de neuronas de acuerdo al tipo de estimulación que van a realizar. En ese caso, vamos a tener dos tipos de neuronas, que son las neuronas estimuladoras y las neuronas inhibidoras. Recuerden que las neuronas estimuladoras se llaman así porque van a liberar un neurotransmisor estimulador. Ejemplos, ya vamos a tener que estudiar ahora algunos neurotransmisores. Ejemplo de neurotransmisores estimuladores tenemos, si tenemos que hablar del principal neurotransmisor del sistema nervioso central, es el glutamato. Y otra cosa, el glutamato es solamente estimulador. Ya lo vamos a ver en un rato. Solamente estimulador y principal neurotransmisor estimulador del sistema nervioso central. Podemos nombrar otros como la acetilcolina, aunque la acetilcolina también puede ser inhibidor, la noradrenalina, que también puede ser inhibidor, la dopamina, ¿no? Y tenemos otros ejemplos más que ya vamos a ir viendo. En cuanto al mecanismo de acción que pueden realizar estos neurotransmisores para producir estimulación, puede ser al unirse a receptores de membrana, ya sea de tipo ionotrópicos o metabolotrópicos. Recuerden que los receptores ionotrópicos, aparte de ser receptores, son canales iónicos, o sea, son proteínas canal, tienen compuertas, ¿está? Así que el neurotransmisor, al unirse a un receptor ionotrópico, va a abrir un canal, ¿está? Para que se produzca estimulación, por ese canal tiene que entrar sodio o tiene que entrar calcio, ¿tá? Piensen que al entrar sodio o al entrar calcio, están entrando cargas positivas a el interior de mi neurona, y por lo tanto va a producir una despolarización en la membrana de esa neurona, ¿tá? Enseguida les muestro que a esa despolarización ya sabemos que se llama PEPS, es decir, potencial excitatorio postsináptico, ¿tá? El ejemplo que podemos nombrar acá, ya lo hemos visto en primera era, es el receptor nicotínico de acetilcolina, que es un canal de sodio, ¿está? Que se encuentra en el músculo estriado esquelético, por eso lo vimos en primera era, y ahora en neuro vamos a ver que está en algunos somas neuronales. Cuando veamos sistema nervioso simpático y parasimpático, vamos a encontrar estos receptores en somas de neuronas. Ya lo vamos a charlar. Si quieren les adelanto, pero ya lo vamos a ver. Los receptores nicotínicos están en el soma de las neuronas postganglionares del sistema nervioso
autónomo. ¿Tá? Neuronas postganglionarias, así se llama. Pero bueno, ya vamos a ver qué es eso. Por otro lado, vamos a tener receptores metabolotrópicos. Recuerden que al ser metabolotrópicos son aquellos que producen una respuesta intracelular. Por ejemplo, tenemos receptores asociados a proteína GS. Acuérdense que la proteína GS estimula la adenilatociclasa. La adenilatociclasa convierte ATP en AMP cíclico. Y recuerden que el AMP cíclico estimula una proteína quinasa A. Y ahí se produce el mecanismo de acción, ¿verdad? En este caso, el AMP cíclico es el segundo mensajero, ya que el neurotransmisor, que es el primer mensajero, no puede ingresar a la célula, ¿no? Queda del lado de afuera. Puede ser que el receptor sea asociado a proteína GQ. Recuerden que en este caso, la proteína GQ va a estimular a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, recuerden que va a tomar un fosfolípido de la membrana, que es el PIP2 o fosfatidil inositol difosfato, y lo convierte en diacilglicerol e inositol trifosfato. En este caso, el diacilglicerol y el inositol trifosfato son los segundos mensajeros de este mecanismo intracelular. Acuérdense que el diacilglicerol puede ir al núcleo y activar la síntesis proteica, o me puede activar a una proteína quinasa C. El inositol trifosfato, recuerden que me abre canales de calcio en los retículos endoplásmicos lisos de la célula. El calcio que sale del retículo se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina, y de ahí esto me activa una proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. Fíjense que los mismos mecanismos que estuvimos repasando para endocrino, acá también lo podemos utilizar. Así que básicamente sería eso. Ejemplo de receptores metabolotrópicos que vamos a estudiar mucho son los receptores beta-adrenérgicos, que son asociados a proteína GS, receptores alfa-1 adrenérgicos asociados a proteína GQ. Esto es para noradrenalina, y lo vamos a ver cuando estudiemos sistema nervioso simpático, ahora en neuro. Podemos nombrar también a los receptores muscarínicos, o M, que pueden ser asociados a proteína GS o GQ, y son para acetilcolina. Ya los hemos visto en segunda era, cuando vimos músculo liso, por ejemplo. Pero lo vamos a estudiar ahora en neuro también, porque se encuentran en los receptores muscarínicos en los órganos blancos del sistema nervioso autónomo. Ya lo vamos a estudiar. Así que, en sistema nervioso autónomo, vamos a estudiar receptores nicotínicos, porque están en las neuronas del sistema nervioso autónomo, y vamos a estudiar muscarínicos, porque están en los órganos blancos del sistema nervioso autónomo. Recuerden, estas neuronas estimuladoras van a producir un potencial excitatorio postsináptico. Ya que estamos, antes de seguirlo, vamos a repasar a eso, a ver, como para recordar lo que estuvimos viendo en primera era. A ver, acá. Entonces, ya vamos a ir a las neuronas inhibidoras, pero ya que estamos, repasamos entonces esta cuestión. Recuerden que cuando yo les digo que una neurona estimuladora produce un PEPS o potencial excitatorio postsináptico, les recuerdo acá que un potencial excitatorio postsináptico, o la sigla PEPS, o si leen en el Guyton, por ejemplo, PPSE, es potencial postsináptico excitatorio, es lo mismo. Recuerden que un PEPS es el ascenso del voltaje localizado, o sea, es una despolarización localizada, no es un potencial de acción del soma neuronal, ¿no? Les recuerdo algo antes de repasar este PEPS. Acuérdense que yo hace un ratito les dije que el soma neuronal no tenía potencial de acción, tiene cambios de voltaje, pero que no son potenciales de acción, que podían ser PEPS o PIPS. Pero antes de eso, antes de repasar el PEPS, acá yo les dibujé el soma neuronal, y acuérdense que en el interior de la membrana de ese soma no hay un voltaje de menos 90 milivoltios. El potencial de membrana en reposo de este soma, fíjense que es de menos 65 milivoltios. ¿Por qué? Sería la pregunta.
Recuerden, el soma neuronal es muy grande. Entonces, como es muy grande, como tiene mucha membrana plasmática, no tiene tantos canales de sodio, tantos canales de potasio. Por eso, su potencial de membrana en reposo no es tan negativo. ¿Tá? Como hay mucha membrana, hay pocos canales y no tenemos, por eso, el potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios, que sí tenemos en el axón, por ejemplo. Entonces, si esta neurona que está así en reposo, con un voltaje en el interior de la membrana de menos 65 milivoltios, si esta neurona es estimulada por una neurona estimuladora, por ejemplo, les puse acá, esta neurona libera acetilcolina. La acetilcolina, en este ejemplo, fíjense cómo se une a un receptor nicotínico de acetilcolina, lo cual, recuerden que es un canal de sodio dependiente del ligando. Fíjense que el sodio entra a la célula, al soma, perdón, dicho de otra manera, están entrando cargas positivas al interior de la membrana. Por lo tanto, el interior de la membrana empieza a subir el voltaje. De menos 65, el voltaje puede subir hasta 20 milivoltios por encima, o sea, hasta menos 45 milivoltios. Y eso es un PEPS, ¿verdad? O sea, es el ascenso del voltaje localizado o despolarización localizada del soma neuronal. Fíjense que acá les puse que su valor es de 20 milivoltios, o sea, de menos 65, el voltaje se vuelve menos negativo, o sea, hasta menos 45 milivoltios. Y recuerden, como no teníamos umbral en el soma neuronal, acuérdense que si este PEPS alcanza el cono axonal, que está acá, se va a producir el potencial de acción. Porque recuerden que el cono axonal ya es axón, sí tenía umbral. Así que, si este PEPS alcanza el umbral, ahí el cono axonal sí va a alcanzar su umbral, va a tener su potencial de acción. Y ya sabemos que es un potencial de acción en espín, ¿no? Como cualquier neurona. Así que básicamente eso era un PEPS. Este tipo de innervación que les estoy mostrando acá, por ejemplo, la vamos a observar en el sistema nervioso autónomo. ¿Tá? Por ejemplo, en el simpático y en el parasimpático. Esta, por ejemplo, va a ser la neurona preganglionar y la estimuladora, por ejemplo, y esta otra va a ser la postganglionar. Esto para ponerles un ejemplo de cómo lo vamos a estudiar en neuro. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Ahora, ya estudiamos entonces cómo sería el mecanismo de una neurona estimuladora. Por otro lado, dijimos que una neurona también puede ser inhibidora. Se llama así porque va a liberar neurotransmisores inhibidores. Si tuvieran que elegir el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, me van a decir que es el GABA. ¿Tá? Principal neurotransmisor estimulador del sistema nervioso central es el glutamato, que es justamente un aminoácido, y el GABA, otro aminoácido, principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Y solamente es inhibidor, no tiene otra función, ya lo vamos a repasar en un rato. Podemos nombrar también la acetilcolina, que también era estimuladora, ahora es inhibidora. La noradrenalina puede ser estimuladora e inhibidora también. Tenemos a la dopamina, ¿tá? Estimulador e inhibidor. En este caso, ¿cómo puede un neurotransmisor producir inhibición? Lo que va a hacer por su mecanismo de acción es producir hiperpolarización de la célula en la cual se une, en la cual ejerce su mecanismo de acción. A esta hiperpolarización, recuerden que le vamos a llamar PIPS, es decir, potencial inhibitorio postsináptico. ¿Cuál puede ser el mecanismo de acción que pueden tener estos neurotransmisores inhibidores? Pueden unirse a receptores de membrana de tipo ionotrópicos, que, recuerden, son canales que se van a abrir. ¿Qué canales se pueden abrir? Puede ser un canal de cloro, recuerden que el cloro es un anión que va a entrar a la célula, o puede ser un canal de potasio, y el canal de potasio, el potasio va a salir de la célula. Acuérdense, al entrar cloro a una célula, entra carga negativa a la célula, o sea, el interior de la membrana se vuelve negativo.
por eso la célula se hiperpolariza. Si hablamos de potasio, al salir potasio de la célula, mi soma va a perder cargas positivas, por eso el interior queda negativo, o sea, la célula también se hiperpolariza. Por ejemplo, les puedo nombrar acá el receptor de GABA, que es un canal de cloro. Se encuentra ubicado en el soma neuronal. Esto ya lo conocen. ¿Se acuerdan cuando hablamos en primera de las benzodiazepinas? Recuerden que las benzodiazepinas, como el clonazepam, el lorazepam, se unían a este canal y lo mantenían más tiempo abierto. Por eso las motoneuronas se mantenían más tiempo hiperpolarizadas y por eso dormíamos más, no teníamos debilidad muscular. O sea que este mecanismo ya lo conocemos bien. Otra forma en la que podría generar inhibición un neurotransmisor es al unirse a receptores metabolotrópicos, que son receptores asociados a proteína GI. Recuerden que la proteína GI me va a inhibir a la adenilato ciclasa, por lo tanto, no se va a sintetizar AMP cíclico y no se va a activar una proteína quinasa A. Ejemplos de receptores asociados a proteína GI, el receptor de GABA B es el que podemos nombrar, que se encuentra también en los somas neuronales. Así que, receptor de GABA A es ionotrópico, es un canal de cloro. El receptor de GABA B es metabolotrópico y es asociado a proteína G. En un rato lo vamos a volver a repasar cuando estudiemos los principales neurotransmisores. Otro ejemplo, receptores muscarínicos de acetilcolina, que se encuentran, por ejemplo, en músculo liso, en glándulas. Ya lo vamos a repasar en sistema nervioso autónomo. Pueden ser receptores alfa-2 adrenérgicos, que es para el simpático, por ejemplo. Fíjense cómo les puse acá, un neurotransmisor inhibidor va a producir un PIPS, es decir, un potencial inhibitorio o sináptico, que es el ejemplo que les puse acá. Fíjense, tenemos al soma neuronal en reposo, con un voltaje en el interior de la membrana de menos 65 milivoltios. Fíjense qué va a pasar si ese soma neuronal recibe un neurotransmisor inhibidor, como por ejemplo el GABA. Fíjense que el GABA se va a unir a un canal de cloro y lo va a abrir. O sea, este sería el receptor de GABA, este canal de cloro. Fíjense que al abrirse el canal de cloro, empieza a entrar cloro al interior del soma, o sea, empiezan a ingresar cargas negativas al interior de este soma neuronal, y por lo tanto el interior de la membrana empieza a volverse más negativo, o sea, empieza a descender el voltaje. ¿Cómo le llamamos a ese descenso del voltaje localizado o hiperpolarización del soma neuronal? Le vamos a llamar PIPS o PPSI, o sea, potencial inhibitorio postsináptico o potencial postsináptico inhibitorio. ¿Tá? Recuerden que el valor solamente es de 5 milivoltios, o sea, de menos 65 milivoltios, que era el potencial de membrana en reposo del soma, el voltaje puede descender hasta menos 70 nada más. Si ese voltaje alcanza el cono axonal, recuerden que se va a hiperpolarizar el cono y por lo tanto no se va a producir un potencial de acción. Por lo tanto, si no hay potencial de acción, no se libera neurotransmisor por esta neurona postsináptica y no va a poder estimular a la célula blanco que tenía que estimular. ¿Ya? Eso básicamente es lo que va a ocurrir. Ahora, por las dudas, acá, es raro, pero en los libros aparece lo siguiente, porque a veces el profe lo ha preguntado en el examen. ¿Vieron que acá yo puse que un neurotransmisor estimulador podría unirse a un receptor ionotrópico y generar apertura de canales de sodio y de calcio? O en los libros dicen, si quieren lo pueden poner, puede generar cierres de canales también, un neurotransmisor. Es raro, pero puede pasar. Entonces, si los canales que tengo que abrir para que se despolarice la célula son de sodio y de calcio, los que se tienen que cerrar son los de cloro y potasio. Así que lo pueden poner también por si aparece en el choice. Entonces, un receptor ionotrópico puede ser que se abra, en ese caso va a entrar sodio o va a entrar calcio,
puede ser que se cierre. En ese caso, no va a salir cloro y no va a entrar potasio, ¿no? Si van a hablar de neurona inhibidora, al revés, ¿tá? Un neurotransmisor inhibidor va a generar apertura de canales de cloro para que entre, o de potasio para que salga. O va a generar cierre de canales de calcio y de sodio para que no entre. ¿Ah? O sea que es lo opuesto a lo que vimos en neuronas estimuladoras. Les digo por las dudas, si el profe lo pregunta. Se abren estos canales que van a hiperpolarizar a la célula, o se cierran los canales que despolarizan a la célula. ¿Ah? Y el neurotransmisor estimulador al revés. ¿Ah? Ahora, la pregunta es la siguiente, y eso lo vamos a charlar enseguida. Solo con que una neurona haga sinapsis con otra, ¿va a haber un PEPS o va a haber un PIPS? Depende. ¿Está? Si esta neurona estimuladora o inhibidora dispara muy seguido, libera seguido el neurotransmisor, sí puede ser. O sea, vamos a ver que a eso le vamos a llamar sumación temporal. ¿Está? Pero si una neurona sola libera cantidades normales de neurotransmisor, no vamos a tener un PEPS de 20 milivoltios ni un PIPS de 5 milivoltios. Se necesitan más neuronas. ¿Está? Entonces, ¿de qué manera puedo generar un PEPS? O que esta neurona que les estoy mostrando libere neurotransmisor más seguido, es decir, hablaremos de sumación temporal o de frecuencia, o que haya muchas neuronas al mismo tiempo haciendo sinapsis con esta neurona de acá, con la postsináptica. A eso le vamos a llamar sumación espacial. Pero así como les estoy mostrando yo en este esquema, no. ¿Está? Esto es un ejemplo. Una neurona disparando una cantidad normal de neurotransmisor a otra neurona no me va a generar este PEPS de 20 ni este PIPS de 5 milivoltios. ¿Está? Tiene que haber más estimulación. O una neurona disparando más rápido, o muchas neuronas al mismo tiempo liberando neurotransmisor sobre la neurona postsináptica. Por eso ya vamos a hablar de sumación enseguida. ¿Está? Creo que ya lo habíamos charlado en primera, pero bueno, ahora por ahí interesa más. Entonces, como pueden ver, una neurona se puede comunicar con otra neurona. Acuérdense que a eso le vamos a llamar sinapsis. El profe preguntó en los orales, ¿tá? Definición de sinapsis, que le hablen de sinapsis, o sea, cómo estaba formada, tipos de sinapsis, eso estuvo preguntando. Entonces, en el caso de una sinapsis, recuerden que va a ser la comunicación entre una neurona y otra célula excitable. Esa otra célula excitable puede ser otra neurona o otra célula muscular. O si no, directamente, porque puede pasar que en la sinapsis no haya dos neuronas, no haya neuronas directamente. Entonces, en ese caso, una sinapsis va a ser una comunicación entre dos células excitables, sean o no sean neuronas. Recuerden, en una sinapsis vamos a tener una membrana presináptica, un espacio sináptico y una membrana postsináptica. Recuerden, en la membrana presináptica, generalmente si hablamos de una neurona, va a ser la membrana plasmática del terminal sináptico, o de la célula de la que estemos charlando. En una membrana presináptica, por ejemplo, si hablamos de una sinapsis química, va a haber síntesis, almacenamiento y liberación del neurotransmisor. Si hablamos de una sinapsis eléctrica, por ejemplo, va a haber uniones gap, va a haber un conexón para que el ion salga de esa membrana presináptica, por ejemplo. Después tenemos el espacio sináptico, que acuérdense que es el espacio existente entre la membrana pre y la postsináptica. En este espacio recuerden que tenemos tejido conectivo, está formado por colágeno, y enzimas que se pueden encargar de degradar al neurotransmisor si es que estamos hablando de una sinapsis química. ¿No? Si hablamos de una sinapsis eléctrica, no necesitamos una enzima que degrade al neurotransmisor. ¿No? El diámetro del espacio sináptico puede ser muy pequeño en una sinapsis eléctrica, o puede tener hasta 40 nanómetros en una química. ¿No?
Eso va a depender del tipo de sinapsis que ya vamos a repasar enseguida. Y por último tenemos la membrana postsináptica, que es la membrana plasmática de la otra neurona o de una célula muscular, que suele tener receptores para el neurotransmisor, si estábamos hablando de una sinapsis química, o puede tener el otro conexón que forma la unión GAP para que ingrese el flujo de iones a esa célula postsináptica. Acá, por ejemplo, les muestro un ejemplo de sinapsis química entre una alfa-motoneurona que libera, por ejemplo, acetilcolina, y que esa acetilcolina se une a un receptor nicotínico en una fibra de músculo estriado esquelético, por ejemplo. Así que acá el terminal sináptico sería la membrana presináptica. Después tenemos el espacio sináptico entre el terminal y la fibra de músculo esquelético, y la membrana o sarcolema de la fibra muscular, recuerden que va a ser, donde está el receptor, va a ser la membrana postsináptica. Esto era una placa neuromuscular o sinapsis mioneural, como ustedes lo han estudiado en primer era, ¿no? Así que muchas de las cosas de generalidades acá ya las vimos o las conocen por otro motivo. Entonces, eso entonces era lo que teníamos que saber de los componentes de una sinapsis. Ahora, si vamos a clasificar a la sinapsis, acuérdense que las podemos clasificar de dos maneras. La primera clasificación solo me sirve para neuronas, solamente. ¿Está? Porque me está hablando de qué prolongaciones hacen sinapsis. Recuerden que en ese caso, una sinapsis puede ser axodendrítica, cuando un axón hace sinapsis con una dendrita, ¿tá? Axón de neurona presináptica hace sinapsis con dendrita de la neurona postsináptica, ¿tá? Es el tipo de sinapsis más común, pero es bastante lento, porque la neurona postsináptica después tiene que hacer todo su recorrido completo para volver a estimular a la célula siguiente. Vamos a tener sinapsis axosomática cuando el axón de la neurona presináptica hace sinapsis con el soma de la neurona postsináptica. Por ejemplo, un ejemplo bastante fácil lo vimos hace un rato. Ven acá. Esto es muy, fíjense, la neurona sensitiva haciendo sinapsis con la interneurona. Bueno, fíjense, es un soma, ¿ven? Haciendo sinapsis con, perdón, es un axón haciendo sinapsis con el soma de la neurona siguiente, ¿no? Eso es una sinapsis axosomática. Es un poco más rápida que la axodendrítica, eso es verdad. Por último, vamos a tener una sinapsis axoaxónica, que es cuando el axón de la neurona presináptica hace sinapsis con el axón de la neurona postsináptica. Es la más rápida de todas, porque fíjense que a partir de acá estoy estimulando a esta segunda neurona, así que esta segunda neurona solo tiene que hacer este recorrido para volver a estimular a la siguiente neurona, ¿no? Así que me salté todo lo que es dendrita, todo lo que es la mitad del axón prácticamente. Y por último, tenemos sinapsis dendrodendríticas, son bastante raras, pero bueno, el profe las ha nombrado, o sea, dendrita haciendo sinapsis con otra dendrita, bueno, muy rara. Pero bueno, aparece en algunos libros. Fíjense que ahí solamente tenemos en cuenta a neuronas, prolongaciones de neuronas que hacen sinapsis entre sí. La clasificación de sinapsis, que los profes siempre preguntan, es de acuerdo al mecanismo de acción. Acuérdense que, como les conté ya en primera, lo ideal es que ustedes ya le vayan comparando al profe. Le digan, bueno, tenemos dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. En la sinapsis química se produce la liberación de un neurotransmisor, es decir, en una sustancia química. En cambio, en la sinapsis eléctrica va a haber un flujo de iones entre las dos células. La sinapsis química, por ejemplo, es unidireccional, es decir, el neurotransmisor siempre se dirige desde la membrana presináptica hacia la membrana postsináptica. En cambio, la sinapsis eléctrica es bidireccional. El flujo de iones puede ir en cualquier sentido, siempre que sea a favor del gradiente. Si hablamos de flujo de un ion, estamos hablando de transporte pasivo, difusión simple. Así que
siempre que sea a favor de gradiente, puede ir de esta célula a esta, o si el gradiente es mayor, la concentración de iones es mayor ahora en esta célula, el flujo de iones puede ir hacia la célula anterior, ¿tá? Siempre a favor de su gradiente. En cuanto al diámetro del espacio sináptico, fíjense que en la sinapsis química es de entre 10 a 40 nanómetros. En algunos libros dice que puede ser hasta incluso 200 a 300 nanómetros, ¿tá? En cambio, en una sinapsis eléctrica suele ser más entre 1 a 2 nanómetros nada más la distancia entre la membrana pre y la postsináptica. La sinapsis química es más lenta que la eléctrica. ¿Por qué? Porque tengo que liberar el neurotransmisor tiene que difundir por el espacio sináptico, activar al receptor, se tiene que producir el mecanismo de acción. En cambio, la sinapsis eléctrica simplemente el ion difunde y ya está. ¿Está? Es bastante rápido. Ejemplos de sinapsis química: la placa neuromuscular, que ya les comenté recién, o sinapsis mioneural, en donde donde el terminal sináptico de una alfa motoneurona hace sinapsis con una fibra de músculo estriado esquelético. Puede ser una sinapsis de neurona con neurona, como hemos visto hace un rato en la médula espinal. Ejemplos de sinapsis eléctrica: recuerden que dijimos uniones gap entre dos células de músculo liso, en el músculo liso unitario, dos células de músculo estriado cardíaco, si hablamos de los discos intercalares, dos hepatocitos, esa es rara, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? La sinapsis química hay en mucha más cantidad, ejemplos en el organismo, que la sinapsis eléctrica, ¿tá? Así que de esa manera ya le pueden ir contando al profe, en vez de explicar una por una, no. La sinapsis química hace tal cosa, la eléctrica en cambio tal cosa, y ahí ya es mejor explicado. Acá está el ejemplo de la placa neuromuscular o sinapsis mioneural, y acá lo que les estaba contando cuando íbamos comparando, ¿tá? La sinapsis eléctrica hay un flujo de iones. Recuerden que para que haya un flujo de iones entre las dos células, tiene que haber una unión gap entre ellas. Recuerden que la unión gap está formada por proteínas llamadas conexones, va a haber uno en cada membrana, ya sea en la pre y en la postsináptica. A su vez, recuerden que esos conexones están formados por subunidades proteicas llamadas conexinas. Dijimos que era bidireccional. El diámetro del espacio sináptico es entre, yo les dije 1 a 2 nanómetros recién, pero es de 2 a 4 nanómetros. Es más rápida que la sinapsis química, muy poca cantidad. Y acá están los ejemplos que les había nombrado, que era sinapsis entre dos células de músculo liso unitario, ahora ya saben, sinapsis entre dos miocardiocitos de músculo estriado cardíaco, estamos hablando de las bandas escaleriformes o discos intercalares, que ya estudiamos en cardio, uniones entre dos hepatocitos, ¿no? Y sinapsis neurona con neurona, pero solo en la corteza cerebral. Estoy hablando de las neuronas piramidales de la corteza cerebral, ¿no? El único ejemplo, el resto de las neuronas del sistema nervioso central tienen sinapsis química, ¿no? Y acá si quieren, bueno, esto ya ustedes le pueden ir relatando al profe lo que les conté, y ya tienen, digamos, un cuadro comparativo, pero esto lo pueden usar para repasar, ¿no? Lo que estuvimos diciendo hasta acá, lo de en una se libera el neurotransmisor, en otra hay flujo de iones. La sinapsis química es unidireccional, la eléctrica es bidireccional, la sinapsis química es un poco más lenta, la eléctrica es más rápida. Acá fíjense la diferencia entre la distancia que hay entre las dos células, ¿no? Y los diferentes ejemplos, ¿no? Así que, pero mi consejo es ya, en el oral, le van diciendo ustedes la diferencia entre las dos, sobre todo a la profesora Beligoy, que a ella le gusta mucho preguntar sinapsis, ¿no? Siempre pregunta. Entonces, acá está lo que yo les decía. Hace un rato estuvimos viendo PEPs y PIPs. La pregunta es, si una neurona estimula a otra neurona, ¿con eso ya es suficiente para que haya un PEPs o un PIPs? Depende. Para que esta neurona pueda provocar un PEPs o un PIPs en la neurona postsináptica, tiene que o disparar más rápido los impulsos, o sea, liberar más rápido el potencial de acción. A eso le vamos a llamar sumación temporal, o tiene que haber muchas neuronas actuando al mismo tiempo sobre otra.
y eso es sumación espacial. Así que esa es la manera, las dos formas de que haya un PEP con PIPS. ¿Tá? Así que vamos a hablar un poquito de la sumación, ¿no es cierto? Yo me parece que en primera era ya lo dimos, pero bueno, ahora es muy importante porque sobre todo cuando hablemos de sumación espacial, vamos a hablar de un término que se denomina campo de estimulación, que esto sí no lo hemos dado en primera era, o lo que se denomina la zona facilitada y la zona estimulada. ¿Ah? Eso sí en primera era no lo dimos, así que veamos primero qué es la sumación. Recuerden, en músculo esquelético también tenemos sumación temporal y espacial, pero acuérdense que ahí se explicaba de otra manera, tenía otra definición. Pero bueno, existe también. Recuerden entonces que la sumación era la activación de una neurona, es decir, que el potencial excitatorio postsináptico tiene que alcanzar el cono axonal y ahí producir el potencial de acción. ¿Ah? Y esto, como les dije recién, puede ocurrir por dos mecanismos, o sumación espacial o sumación temporal. Recuerden que la sumación espacial es la o sumación de múltiples fibras, es lo mismo, y básicamente, lo digo así, puntual, porque el profe lo pone en el choice, son muchas neuronas liberando al mismo tiempo neurotransmisor sobre esta otra neurona. ¿No? Muchas neuronas al mismo tiempo disparando sobre una en diferentes puntos del soma neuronal. ¿No? Al mismo tiempo, en diferentes puntos de este soma de la neurona postsináptica. En cambio, sumación temporal es una neurona disparando seguido en diferentes momentos, pero sobre el mismo punto de la neurona postsináptica. Entonces, fíjense, muchas neuronas al mismo tiempo, ¿ven? Muchas neuronas en muchos puntos diferentes al mismo tiempo. En cambio, sumación temporal es una neurona en diferentes momentos, pero en el mismo punto. ¿Ah? Eso en un choice siempre está presente, hay que buscar cuál es la correcta, obviamente. ¿Ah? En el mismo momento, múltiples puntos del soma. En diferentes momentos, en un solo punto del soma. ¿Verdad? Eso es lo más característico si lo van a mirar en un choice. De todas maneras, fíjense, acá está escrito, pero como para que busquen en el choice, eso es lo más característico de una sumación espacial o una temporal. Entonces, fíjense, en la sumación espacial o de múltiples filas, vamos a decir que la sumación de PEPs en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes localizaciones, como les puse acá, diferentes localizaciones de la membrana postsináptica, del soma, pero al mismo tiempo. ¿ven? Al mismo tiempo se estimulan diferentes partes del soma a la vez. Es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por varios terminales sinápticos al mismo tiempo. ¿Está? Varias neuronas liberan una cantidad normal de neurotransmisor y solo la sumatoria de varios de estas neuronas al mismo tiempo hace que el PEPS alcance el cono axonal y se produzca el potencial de acción. ¿Está? Eso es sumación espacial. Ahora, antes de ver sumación temporal, el tema es el siguiente. ¿Con cuántas neuronas será que este soma va a alcanzar el valor que tiene que tener, por ejemplo, el PEPS? ¿Con cuántas neuronas estimulando al mismo tiempo a este voy a tener el PEPS de 20 milivoltios y se va a generar el potencial de acción? Bueno, si yo alcanzo ese número que necesito, vamos a decir que la neurona está estimulada. Ahora, acá les puse este ejemplo. Vamos a suponer, esta neurona postsináptica necesita 4. Ejemplo, no estoy inventando. Esta neurona postsináptica necesita recibir al mismo tiempo neurotransmisores de 4 neuronas presinápticas para alcanzar, para tener su PEPS. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si solo 2 la estuvieran estimulando? Obviamente no va a alcanzar el PEPS de 20 milivoltios, pero se acerca un poco. Entonces, si una neurona está recibiendo sinapsis, pero, o sea, está recibiendo neurotransmisores, pero no lo suficiente para tener un PEPS, por ejemplo, de 20 milivoltios, no está estimulada. Vamos a decir que la neurona está facilitada. ¿Qué significa esto? Que está más cerca de llegar a ese PEPS, de alcanzar el cono, pero todavía no llegó. ¿Está? Entonces,
Antes de ver sumación temporal, veamos eso. ¿Cuándo decimos que una neurona está estimulada? ¿Cuándo decimos que una neurona está facilitada? Para eso, antes de ver sumación temporal, tenemos que estudiar qué es lo que se llama excitación o facilitación, qué es el campo de estimulación, o qué significa que una neurona está facilitada o que está estimulada. Eso entonces está relacionado con sumación espacial. Ya vemos lo de temporal. Entonces, cada neurona, como vimos hace un rato, cada neurona estimuladora o inhibidora a veces se divide cientos a miles de veces, así que puede aportar, por ejemplo, hasta 1000 terminales sinápticos como mínimo. Como yo les dije, este esquema que les hice hace un rato, que una neurona tiene un solo terminal, ya sabemos que no es así, ¿no es cierto? Cada axón se divide miles de veces y me puede estimular miles de lugares diferentes. Y eso es lo que les estoy diciendo, que es lo que pasa realmente. Acá, por ejemplo, les mostré una neurona que se divide 1, 2, 3, 5 veces, por ejemplo, ¿verdad? 5 terminales sinápticos. Así que a veces da, como ven acá, 1000 terminales sinápticos como mínimo. Esos miles de terminales sinápticos se van a esparcir por una gran zona para hacer sinapsis con dendritas o con somas neuronales. A eso le vamos a llamar campo de estimulación, es decir, es la zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si queremos, este sería el campo de estimulación de esta neurona. Esto sería el campo de estimulación de esta neurona, por ejemplo. Cada neurona, entonces, con todos sus terminales sinápticos en los que se va a dividir, va a estimular a otras neuronas y todo eso será su campo de estimulación. Y como les dije hace un rato, la descarga de un solo terminal presináptico de una zona estimuladora casi nunca va a causar un potencial de acción en la neurona posináptica, porque es muy difícil que con una sola neurona estimulando a otra de manera normal, estoy aclarando, no vamos a alcanzar el cono axonal y que se produzca el potencial de acción. Si tenemos sumación temporal, sí, pero ya vamos a estudiar eso. Así que un solo terminal estimulando de manera normal, no repetida, sino liberando cantidad de neurotransmisor normal a otra neurona, no va a ser posible que haya potencial de acción. Sobre esa neurona necesitamos que varios terminales disparen neurotransmisor al mismo tiempo. Así que la descarga de un solo terminal, como les dije recién, casi nunca causa un potencial de acción en la neurona postsináptica. Por el contrario, tienen que actuar sobre la misma neurona un gran número de terminales sinápticos a la vez, que era la sumación espacial. O, si tenemos un solo terminal, tiene que ser rápido, y ahí sería sumación temporal para provocar excitación. Así que, si hay sumación espacial, fíjense, acá yo les puse el ejemplo de 3 neuronas posinápticas. Como pueden ver acá en la de arriba, la primera solamente está recibiendo 2 terminales que le están estimulando. La del medio, fíjense que es la que más está recibiendo terminales, y las de afuera, la de abajo, otra vez recibe pocos. Entonces, en este campo de estimulación que yo les dibujé acá, fíjense que hay una neurona que seguramente va a producir el potencial de acción más rápido que otras. ¿Está? Entonces piensen lo que yo les dije. Para que una neurona tenga su PEPS, por ejemplo, de 20 milivoltios, necesita recibir cierta cantidad de terminales sinápticos al mismo tiempo. Si recibe la cantidad necesaria, vamos a decir que esa neurona está estimulada. Y dentro del campo de estimulación, esa será la zona estimulada o liminal. Ahora, si una neurona está recibiendo neurotransmisores de terminales sinápticos, pero no lo suficiente, está cerca de que haya potencial de acción, pero todavía no llegó al cono axonal. Entonces, esa zona, vamos a decir que esa neurona está facilitada, o es una neurona que se encuentra en la zona facilitada o subliminal. Generalmente, dentro de un campo de estimulación, las neuronas que están en el centro son las que van a estar estimuladas, y las que, cuanto más me desplazo hacia afuera, va a haber neuronas que no reciben tantos terminales, así que están facilitadas, están más cerca de tener potencial, pero todavía no alcanzar. Entonces, la zona facilitada
como ven acá, que generalmente está en la periferia de un campo de estimulación, las neuronas que se encuentran en esta zona reciben estímulos de terminales sinápticos, pero no lo suficientes para alcanzar el umbral. Así que estas neuronas están facilitadas y generalmente son las neuronas que están más periféricas en el campo de estimulación. Por otro lado, tenemos neuronas que van a estar estimuladas o excitadas o en la zona liminal, que las neuronas que se encuentran en el centro del campo de estimulación sí reciben la cantidad suficiente de estímulo para tener un PEPS, que ese PEPS alcance el cono axonal, o sea, el umbral, y que haya potencial de acción. Así que decimos que estas neuronas están estimuladas. Como yo les decía hace un rato, acá les puse un ejemplo, ¿no? Para que una neurona a veces esté estimulada, tiene que recibir miles de terminales. Pero vamos a poner, supongamos, necesita 6, fíjense. Esta neurona que está acá, si se fijan, está recibiendo, en vez de miles, vamos a suponer que el número que necesito es 6. Bueno, esta neurona está recibiendo sinapsis al mismo tiempo de 6 terminales sinápticos. Así que eso es suficiente para tener un PEPS que alcance el cono axonal y que haya potencial de acción. Así que esta neurona está estimulada o en la zona liminal, que como ven está en el centro de este campo de estimulación. Ahora, fíjense las que están en la periferia. Esta está recibiendo 2 nada más, esta está recibiendo 2. Obvio, en su interior ese soma tiene ascenso del voltaje, pero seguramente no es de 20 milivoltios. Seguramente no alcanza todavía el cono axonal y por lo tanto todavía en esa zona no va a haber potencial de acción. Estoy cerca de que haya, pero todavía no. Imagínense que yo acá dibujo, no vamos a dibujar, vamos a ir más afuera todavía. Imagínense que yo acá dibujo otras 2 neuronas, acá y acá. Esas 2 neuronas a lo mejor, de acá por ejemplo, pueden recibir un solo terminal, vamos a suponer, lo mismo esta de acá. ¿Ya? También está recibiendo sinapsis por parte de una neurona presináptica, pero le falta. La que menos está facilitada también, pero no está tan facilitada como esta que está más cerca del centro. ¿Está? Entonces, una neurona que esté recibiendo neurotransmisor, cantidad normal, pero no tiene la cantidad de sinapsis suficientes, está cerca de que tenga un potencial de acción, o sea, está facilitada, pero todavía no va a haber potencial de acción. Ahora, la que sí recibe cantidades de sinapsis suficientes, sí, fácilmente va a alcanzar el umbral. ¿Cómo podríamos hacer para que esta neurona, por ejemplo, esta de acá, pueda estar estimulada? Bueno, tendrá que recibir sinapsis de otro campo de estimulación. ¿Está? Otras neuronas que están por ahí, ¿está? También podrán estimular a esta. ¿Está? Pero bueno, si hablamos de este campo en particular, fíjense que algunas neuronas producen fácilmente el potencial de acción, otras necesitan otras neuronas de otros campos para poder alcanzar ese potencial de acción. Lo mismo va a pasar cuando estudiamos receptores sensitivos. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Cuando estudiamos receptores sensitivos, por ejemplo, vamos a suponer que yo acá tengo un receptor que va a captar cuando yo me toco el dedo. ¿Ya? Cada receptor sensitivo va a tener un campo, una zona que va a ocupar en la piel. Bueno, ese será el campo de receptor, le podemos llamar. O sea, supongamos que yo acá tengo un receptor. Bueno, ese receptor ocupa tantos milímetros, acá hay otro que ocupa otros milímetros y así. Cada receptor sensitivo tiene una zona en la cual puede captar ese estímulo. Si estamos en el centro de ese campo de estímulo, digamos, se va a captar más fácil el estímulo, y si no, no. Va a pasar lo mismo que cuando hablamos acá de la sinapsis. Pero ahí se llama campo de receptor. Es parecido, pero es para estimulación, no para sinapsis. Eso sería en el caso de que hablemos de sinapsis, de sumación espacial, ¿no es cierto? Acá les di ejemplo de sumación espacial. Ahora, si yo, como les mostré acá en este ejemplo, esta neurona que está acá está facilitada, o sea, tiene menos sinapsis que las que necesita para poder tener un PEPS y alcanzar el umbral. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para que esta neurona, solo con esas 2 sinapsis, se estimule? Bueno, estas 2 sinapsis que la están estimulando tienen que disparar más rápido.
si quiero que quede facilitada, esta neurona esté estimulada. Para eso puedo hacer sumación temporal. ¿Ah? Recuerden, para hacerlo más fácil, la sumación temporal o de frecuencia es cuando una neurona estimula en el mismo punto a la neurona postsináptica, pero de manera repetitiva. Así que vamos a decir que la sumación temporal es la sumación de PEPs en respuesta a estímulos que ocurren en la misma localización de la membrana postsináptica de la neurona, pero en diferentes momentos, o sea, con sucesión repetitiva. Es el resultado de la acumulación de neurotransmisores liberados por un único terminal sináptico, 2 o más veces, en rápida sucesión. ¿Tá? La actividad repetitiva de alta frecuencia hace que se estimule y se gatille el potencial de acción de la neurona postsináptica, o sea, que haya un PEPS acá en el soma neuronal que alcance el cono, y ahí sí se va a iniciar el potencial de acción. Les vuelvo a recordar, si ustedes están hablando de sumación temporal y espacial de músculo esquelético, no es la misma explicación, tiene el mismo nombre, pero les repaso. Recuerden que si ustedes hablan de sumación espacial de fibras de músculo esquelético, es cuando a mayor estímulo se contrae mayor número de fibras. ¿Tá? Todas las fibras musculares hacen la misma cantidad de fuerza, pero entre todas aumenta la intensidad de la contracción. Eso era sumación espacial de fibras de músculo. Sumación temporal o de frecuencia en el músculo esquelético era cuando una neurona, por ejemplo, estimulaba una fibra muscular más seguido. Eso hacía que se empiecen a superponer las contracciones de ese músculo y eso me aumentaba la intensidad de la contracción. Hasta que se producía la tetania. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Primero la tetania incompleta, cuando había periodos de relajación entre contracciones, luego la tetania completa, cuando ya no había periodos de relajación entre contracciones, y luego, sí, la fatiga. ¿Tá? Así que las definiciones de sumación temporal y espacial no son las mismas cuando hablamos en neuro que cuando hablamos en músculo esquelético. Ténganlo en cuenta, por eso les estoy recordando. Porque a veces nos podemos confundir. Perfecto. Bueno, acá era lo que estamos hablando de la zona facilitada y estimulada. ¿Tá? Entonces, en síntesis, una neurona está facilitada cuando está cerca de alcanzarse el cono axonal y de iniciarse el potencial de acción. Pero todavía no logré ese PEPS de 20 milivoltios o ese PIPS de 5. ¿Tá? Está cerca. ¿Tá? Por ejemplo, en el dibujo que tenemos acá. Por ejemplo, si en vez de menos 65 estuviera en menos 50, por ejemplo, la neurona, todavía no llegó a menos 45, ¿qué significa? Que todavía no va a iniciarse el potencial. O sea, tengo un PEPS, porque vi que el voltaje de menos 65 subió a menos 50, pero todavía no llegó a menos 45, o sea, esta neurona, si les pongo así con ese número, está facilitada, pero todavía no estimulada. ¿Tá? Si alcanza los menos 45 milivoltios, ahí sí digo que está estimulada porque sí tiene el PEPS necesario para alcanzar el cono y que se inicie el potencial de acción. Así que en este dibujo también con el número uno podría saber si está estimulada o facilitada. Acá está lo que estuvimos charlando acerca de cuando empezamos la clase. Cuando estábamos hablando de neuronas, yo les conté, les dije, bueno, una de las características de las neuronas es que son excitables, tenemos 1.000 millones de neuronas en el cuerpo, y una característica importante, las neuronas no se regeneran, les dije yo. ¿Por qué? Porque no tienen mucha capacidad de mitosis. Ya aclaramos, puede ser que los axones sí se regeneren si hablamos del sistema nervioso periférico. Así que, este tema nunca lo habíamos hablado en primer era, lo vamos a aprender recién ahora. Así que las neuronas, los somas neuronales no se regeneran, pero algunos axones del sistema nervioso periférico sí. Por eso tenemos que hablar de la degeneración y regeneración axonales. Ocurren, como les dije, en nervios del sistema nervioso periférico, y la causa es cuando se lesiona un nervio. Lo más común es que la causa sea traumática.
por ejemplo, el paciente tuvo una lesión que le seccionó el nervio, ¿tá? Con un traumatismo, con un corte, pero puede ser un trastorno metabólico también, ¿tá? Puede ser una enfermedad congénita, puede ser una enfermedad autoinmune, o sea, anticuerpos que me hayan destruido el axón. Ahora, si tienen que buscar la más correcta, la regeneración axonal es mejor si la lesión es traumática. Ahí se regenera más fácil el nervio. Con las otras, y puede ser que a veces no haya regeneración, ¿tá? Ahora, ¿cuáles van a ser los cambios observados en la neurona? Vamos a hacerlo fácil. Les muestro el dibujo primero y después explicamos los mecanismos. Ustedes tienen acá, en este esquemita que yo les hice, una sinapsis, ¿no es cierto? ¿Ven? Acá tengo el soma. Recordemos, en el soma tenemos el núcleo, ¿ven acá? Acá tengo el núcleo. Este puntito que ven acá es el nucleolo, que casi siempre es evidente en el núcleo. Núcleo con el nucleolo que está acá como más condensado, ¿no es cierto? Recuerden, alrededor de ese núcleo tenemos como una granulación basófila, ¿se acuerdan? De color azul, que era retículo endoplásmico rugoso, que le llamábamos cuerpos de Neisser. Después acá tenemos el cono axonal, el axón propiamente dicho, el botón o terminal sináptico y espacio sináptico. Y acá la membrana postsináptica, que puede ser otra neurona, por ejemplo acá puede ser una fibra de músculo esquelético, no importa. ¿Ah? Y tenemos el receptor, ¿no es cierto?, en la membrana postsináptica. Como pueden ver, esto es lo normal. ¿Qué va a pasar si acá se corta el nervio? ¿Ah? Por una lesión traumática, por un golpe, por un accidente de tránsito, lo que sea. Bueno, lo que vamos a observar es lo siguiente. En esta zona, vamos a suponer que la lesión ocurrió acá. Ya les muestro el dibujito. En esta zona distal, uy, horrible el color. En esta zona distal a la lesión, primero se va a degenerar el axón. Lo que va a ocurrir se denomina degeneración wahleriana. Ya les explico cómo es. O sea, esto va a desaparecer. Después, eso distal a la lesión. ¿Qué va a pasar a nivel de la membrana postsináptica? Va a pasar lo que estudiamos en endocrino, lo que se denomina upregulation. ¿De acuerdo? Upregulation significa que tenemos que aumentar la cantidad de receptores en la membrana postsináptica o la afinidad del receptor por la hormona o por el neurotransmisor. O sea, acá va a aumentar el número de receptores. ¿Para qué? Para que si se libera poco neurotransmisor pueda ser captado por esta membrana postsináptica y que haya estimulación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Esto le estoy comentando así por arriba, y ahora vamos a ver bien los mecanismos. ¿Qué va a pasar acá en el soma? Va a pasar lo que se llama cromatolisis. Por ejemplo, más fácil, los cuerpos de Neisser se van a reordenar, van a formar como agrupaciones más grandes, que va a hacer que ya no se vean los cuerpos de Neisser, ¿tá? Como si hubiera disminuido el retículo endoplásmico rugoso. Y acá, por último, en la zona que no se lesionó, van a empezar a crecer como nuevas prolongaciones que, si terminan creciendo, pueden llegar a inervar nuevamente a la membrana postsináptica. O sea, el nervio básicamente va a crecer. Así que este dibujo que tienen normal, básicamente va a ser algo así lo que va a quedar. ¿Ven? Del sitio de lesión que yo les marqué recién, esta parte se degenera, va a aparecer nuevos brotes en la parte distal, a la zona que se lesionó, y eso puede llegar a crecer nuevamente. En la membrana postsináptica va a ocurrir lo que se llama hipersensibilidad por enervación, y en el soma el núcleo, por ejemplo, ya no va a quedar más central, en vez de cuerpos de Neisser va a haber poliribosomas, o sea, se nota que hubo un cambio a nivel de este nervio. Ahora, como ya saben, si se destruye el soma, eso ya no se regenera, porque en la parte metabólica necesitamos que esté. Así que vamos a describir esto en mayor detalle y después volvemos a mirar el dibujito. Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios observados en la neurona? Pasemos primero a ver lo que ocurre en la región distal a la lesión, o sea, desde el sitio de lesión en dirección anterógrada, lo que va a ocurrir es la degeneración wahleriana. ¿Qué significa eso? Se llama también degeneración anterógrada u ortógrada, como ustedes le quieran llamar. Ocurre desde el sitio donde se lesionó el axón hacia adelante, o sea, hacia el botón sináptico, como vieron ahí en el dibujito.
es un proceso transitorio y agudo que ocurre con el objetivo de regenerar el nervio periférico. Esta degeneración walleriana, porque la descubrió un investigador de apellido Waller, justamente, esta degeneración walleriana suele aparecer entre un día y medio, o sea, entre 24 a 36 horas, luego de que se lesionó el nervio. Si es traumático, mejor, más fácil se va a degenerar y luego a regenerar. ¿Qué significa que el axón se degenera? Significa que los materiales que estaban, los nutrientes que estaban llegando hacia ese axón, como está la lesión, ya no van a llegar, y por eso se empieza a degenerar ese nervio. Entonces ocurre debido a que los materiales que sustentan al axón, principalmente proteínas, glucosa, que se forman en el soma neuronal, ya no pueden transportarse a lo largo de ese axón. O sea, imagínense, los nutrientes, las proteínas van a llegar hasta acá. A esta zona no pueden. Así que esta zona se va a degenerar. Se va a empezar a como atrofiar, podríamos decir, pero bueno, no se llama atrofia, se llama degeneración. Después, una vez que ya no llegan proteínas ni glucosa a esa zona que distal a la lesión, las células de Schwann se van a desdiferenciar y se van a empezar a dividir a nivel distal de la sección axonal. Junto con los macrófagos van a empezar a fagocitar, porque el tema es así, el nervio se va a degenerar, el nervio va a desaparecer, y me va a quedar como un túnel nada más, formado por vainas de mielina. Bueno, hay veces, según lo que dicen los libros, imagínense, le puedo dibujar acá, el nervio desaparece porque ya no le llegan más los nutrientes ni las proteínas, pero imagínense que acá queda un túnel de vainas de mielina. Bueno, a veces dice, en los nervios pueden quedar esas vainas de mielina, es como que queda la envoltura, pero no queda el nervio de adentro, ¿está? A veces pueden quedar esas vainas de mielina y otras veces esas vainas de mielina son fagocitadas por macrófagos. Esas son las dos opciones. Lo más común es lo que les pongo acá, que junto con los macrófagos se fagocita ese remanente, esa vaina de mielina que quedó sin el nervio adentro, y que van a ir perdiendo su integridad a medida que el axón se degenera. Entonces, puede ser que las células de Schwann se desdiferencien. ¿Qué significa eso? Que las células de Schwann, que no forman ahí las vainas de mielina, se conviertan en macrófagos y junto con los otros macrófagos, por ejemplo los microcitos, fagociten la vaina de mielina y ahí ya no quede nada. O en algunos libros dice que puede ser que por más de que no haya nervio quede la vaina de mielina y el nuevo nervio va a crecer por ahí. Esas son las dos opciones. Lo más común es que desaparezca todo lo que ocurrió distal a la lesión, ¿tá? Tanto el nervio, el axón internamente, como la vaina de mielina. ¿Qué va a pasar en la región proximal a la lesión? Es decir, la lesión está acá. ¿Qué va a pasar en esta zona? ¿Qué va a pasar en el axón? ¿Qué va a pasar en el soma? Eso también lo tenemos que explicar. En el axón, en la región retrógrada, podríamos decir, se produce la regeneración axonal, o sea, desaparece todo lo que fue distal a la lesión y lo que no se lesionó va a empezar a crecer. Esta regeneración axonal empieza 1 a 3 días luego de la lesión, o sea que primero ocurre la degeneración axonal y luego comienza la regeneración axonal. ¿Cuál va a ser el mecanismo? El extremo del muñón axonal, o sea, el extremo del axón, que es la zona más cercana a la lesión, va a empezar a formar prolongaciones o conos de crecimiento. O sea, estos serían entonces las prolongaciones nuevas que se empiezan a formar, ¿ven? Los conos de crecimiento, o en algunos libros le llaman brote regenerativo, también está bien. Así que en el extremo, ¿tá? Fíjense que le llaman muñón axonal porque vieron cuando una persona se le amputa un miembro, la región distal a donde se seccionó el miembro se llama muñón. Bueno, acá lo mismo. En la zona del axón bien distal a la lesión, ahí es donde se le llama el muñón axonal,
ahí empiezan a crecer entonces las prolongaciones o conos de crecimiento o brote regenerativo, como ustedes le quieran llamar. Estos brotes regenerativos o conos de crecimiento empiezan a enviar como pseudopodios exploratorios, o sea, prolongaciones que van viendo por dónde va a crecer el nervio, ¿no? Estos pseudopodios exploradores son capaces de formar diversas ramificaciones que continúan avanzando, o sea, continúa creciendo el nervio desde donde se originó el brote regenerativo. El tema es el siguiente: puede ser que los nervios crezcan de la misma forma como estaban antes y logren alcanzar, ¿no es cierto?, el órgano que estaban inervando. O hay veces que la nueva inervación va a estar en un lugar diferente y puede ser que se recupere la función completamente o no del órgano al que estaban inervando. Ustedes habrán visto. Hay pacientes, esto se ve muy comúnmente, hay pacientes, por ejemplo, que han tenido lesiones en nervios y que después con kinesiología logran recuperar algo de la función porque el nervio se regenera. Hay veces que logran recuperar un poco la función o hay veces que no. O sea que depende de cuán grave haya sido la lesión. El daño del nervio periférico con frecuencia es reversible, como les dije recién, dependiente de factores promotores de crecimiento secretados por las células de Schwann. Así que lo que hace crecer al nervio son factores de crecimiento, todavía no se conoce cuáles son exactamente, pero se sabe que son secretados por las células de Schwann. Y acá está el detalle. Los oligodendrocitos, por ejemplo, no secretan factores de crecimiento. Entonces piensen en esto. Los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central, así que es muy raro que un nervio del sistema nervioso central se regenere, es rarísimo. Justamente porque ahí no se secretan estos factores de crecimiento que sí secretan las células de Schwann en sistema nervioso periférico. ¿Tá? Los axones del nervio seccionado pueden llegar a inervar al blanco, otra vez al órgano blanco, ya sea de manera muscular como sensorial. Y acá está lo que Tatiana preguntaba hoy al principio de la clase. Este es el tema. El profe dice que solo los axones se pueden regenerar, pero en los libros dice esto. La inervación puede volver a ser muscular sería motora, como sensorial, como sensitiva, y sensitivo es dendrita. Así que, según lo que dicen los libros, a nivel periférico, tanto axones como dendritas pueden volver a regenerarse. ¿Tá? Lo que pasa es que el profe habla solo de axón. ¿Tá? De última, si él les pregunta, hablen solo de axón, y si le dice, bueno, ¿y las dendritas? Y le pueden decir esta frase que él mismo dijo en su video, que también está en el libro que él les dejó, el 3DR. Si el nervio vuelve a crecer, el paciente puede recuperar su función motora, que eso sería axón, y sensitiva, que eso es dendrita. ¿Tá? Que bueno, ahí queda la duda, pero en principio sí o sí los axones se pueden regenerar. ¿Tá? Las dendritas para mí también, pero en sistema nervioso periférico. ¿Tá? ¿Qué va a pasar en el soma neuronal? Va a pasar un proceso llamado cromatolisis. Fíjense, se produce la reagrupación del retículo endoplásmico rugoso. Deja de haber cuerpos de Nisser, se forman como polirribosomas. ¿Tá? Primero se produce inflamación del cuerpo neuronal y del núcleo. Las disposiciones habituales que tenía el retículo endoplásmico rugoso, como salpicando todo el citoplasma, se empiezan a dispersar y se reemplazan con polirribosomas. O sea, el microscopio óptico es como que disminuye la cantidad de sustancia de Nisser. Entonces, no es que desapareció el retículo endoplásmico rugoso, no. Al agruparse de forma diferente, estaba como de manera uniforme en el citoplasma, ahora forma como agrupaciones bien dispersas llamadas polirribosomas, como grupos de ribosomas, y eso ya se deja de ver al microscopio óptico, pero no es que desaparecen los ribosomas. ¿No? Si el axón no se llega a regenerar por algún motivo, y no forma una nueva conexión sináptica con las células postsinápticas, es posible que la neurona axotomizada, o sea, la que tuvo la lesión, se muera o se atrofia. Entonces, si el nervio logra regenerarse, como estuvimos viendo, la neurona no se va a morir. Ahora, si no logramos conectar con el órgano blanco, esta neurona se va a atrofiar, no va a lograr. Y ya sabemos que si el soma se muere,
y obviamente ya no va a haber más regeneración del nervio. ¿Ah? Y por último, ¿qué va a pasar en la membrana postsináptica? Lo que se denomina hipersensibilidad por denervación se debe a la regulación en más o upregulation, que también había pasado en endocrino. Recuerden que yo les había hablado en endocrino de que upregulation o regulación en más o regulación en alza, como ustedes le quieran llamar, ocurría o por el aumento del número de receptores para hormonas, o en este caso para el neurotransmisor, o aumento de la afinidad del receptor hacia el neurotransmisor. Todo esto para lograr aumentar la sensibilidad del órgano blanco, o sea, de la membrana postsináptica. Entonces ustedes piensen, este axón se lesionó. Piensen que si el axón se lesionó, está liberando poco neurotransmisor. Entonces, el poco neurotransmisor que esté liberando va a ser captado por la membrana postsináptica gracias a que hay más receptores o a que ese receptor tiene mucha afinidad por el neurotransmisor. Así que hasta que se regenere el nervio, el poco neurotransmisor que hay va a ser tomado por la membrana postsináptica. Así que, como pueden ver acá, les dibujé como más receptores para que se acuerden. De esa manera, el tejido blanco, la membrana postsináptica, es más sensible al neurotransmisor, que por más que haya poco, va a poder estimular a la membrana postsináptica. Algunas aclaraciones respecto al tema que ya la estuvimos charlando. La regeneración axonal no es fructífera en el sistema nervioso central. Puede ser porque los oligodendrocitos no producen muchos factores de crecimiento, que sí producen las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. También es posible que un factor inhibitorio producido por los oligodendrocitos, o la mielina, o ambos, interfiera con la regeneración axonal dentro del sistema nervioso central. Eso es una teoría que se piensa que puede ser por eso que no se regeneren los nervios en el sistema nervioso central. La neurogénesis, es decir, la capacidad de producir neuronas a partir de células progenitoras, se limita al desarrollo que precede el nacimiento. ¿Qué significa esto? Las neuronas, los somas neuronales, no se regeneran. Vimos que se regeneran los axones, puede ser las dendritas, el sistema nervioso periférico. La neurogénesis, es decir, la capacidad de la mitosis del soma neuronal, existe durante la gestación nada más. O sea, las neuronas que nosotros tenemos son con las que nacimos y las tenemos que cuidar. Así que hay que tener cuidado con las sustancias químicas que consumimos, algunos fármacos, con el alcohol, por ejemplo, con la hipoxia, no someter al organismo a mucha hipoxia que no sea necesaria. Eso hay que tenerlo en cuenta porque las neuronas no se regeneran, los axones del sistema nervioso central no se regeneran. Y del sistema nervioso periférico sí, que eso hace que el órgano pueda recuperar la función completa o a veces no. También hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, entonces. Buenísimo. Entonces, vamos, ¿qué hora es? Las 10. Vamos a hacer entonces una pausita de 10 minutitos, y ahí continuamos hablando de, digamos que estamos hablando todavía de generalidades de neuro. A ver, perfecto, entonces, 10 minutitos y ya seguimos con el tema.